Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a mi canal. Su rincón favorito para sumergirse en el fascinante mundo de la farándula turca, donde los chismes más jugosos, los romances apasionados y las noticias de última hora son los protagonistas. ¡Qué alegría infinita tenerlos de nuevo por aquí! Ya saben que me emociona compartir con ustedes cada detalle, cada drama, cada alegría y, por qué no decirlo, cada sorpresa que nos regalan nuestros adorados actores y actrices. Y hoy, mis queridos chismosos empedernidos, prepárense porque tenemos una bomba informativa de esas que sacuden los cimientos del mismísimo Bósforo. Una noticia que ha provocado un verdadero tsunami en las redes sociales, desatando una ola de comentarios, teorías y, por supuesto, muchísimo salseo. Hoy, mis fieles seguidores, vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar una noticia que ha dejado a más de uno, e incluso me atrevería a decir a más de dos, con la boca abierta y los ojos como platos. Una noticia que ha provocado un terremoto emocional en las redes sociales y que estoy absolutamente segura, los tiene a ustedes tan intrigados, o incluso más que a mí. Sí, mis chismosos detectives, ya lo han leído en el título, ese titular explosivo que anticipa la magnitud de lo que está por venir en Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Acaso revivió la llama del amor? ¿Volvieron a encender esa chispa que creíamos extinta? ¿Hay algo más profundo y significativo que una simple amistad platónica? Agárrense fuerte porque este vídeo viene cargado hasta el tope de información exclusiva, rumores candentes, teorías conspirativas dignas de la CIA y por supuesto mucho pero mucho salseo. Prepárense para una inmersión total en el mundo del corazón turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de especulaciones, de teorías descabelladas y de rumores jugosos, quiero recordarles, como cada vez que nos encontramos en este espacio virtual, que se suscriban al canal. Si les apasiona estar al día con todo lo que acontece en el glamuroso y ajetreado mundo de la farándula turca, si quieren ser los primeros, los pioneros, los adalides en enterarse de los últimos chismes y cotilleos, y si, además, quieren brindarme su apoyo incondicional para que siga trayéndoles contenido explosivo y revelador como este, no lo piensen dos veces y suscríbanse ahora mismo. Les prometo que no se arrepentirán. Y por favor, mis amores, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube, ese gran dios de la información, les avise de inmediato cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán absolutamente nada de nada. Cada segundo cuenta en este mundo de la farándula. Ahora sí, mis queridos detectives del corazón, sin más preámbulos, sin más rodeos innecesarios, vamos directamente al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al ser pronunciados juntos, evocan recuerdos imborrables de una de las parejas más queridas, admiradas y sipedas de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable, su conexión palpable y magnética, su romance, aunque nunca fue confirmado oficialmente con bombos y platillos, era el sueño dorado de millones de fans alrededor del mundo. ¿Quién no suspiró con cada mirada furtiva, con cada sonrisa cómplice, con cada acercamiento electrizante entre Candivit y Sanemaiden en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador? Yo todavía me emociono al recordarlo. La serie, mis chismosos, fue mucho más que un simple éxito televisivo, fue un verdadero fenómeno global, un huracán que arrasó con los ratings y catapultó a Can y Demet a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la delgada y frágil línea que separa la ficción de la realidad se volvió peligrosamente borrosa. Los fans, embriagados por la magia, el romance y la intensidad de la historia de amor que veían reflejada en la pantalla, comenzaron a creer, con una fe inquebrantable, que Can y Demet eran también pareja en la vida real. Y para ser completamente honesta con ustedes, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, también lo creímos fervientemente. La esperanza es lo último que se pierde. Las redes sociales, ese gran escaparate de la vida moderna, se inundaron hasta el colapso de fotos, vídeos y mensajes que analizaban con lupa cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. Cualquier like inocente, cualquier comentario enigmático, cualquier aparición pública juntos era inmediatamente interpretada como una señal irrefutable de que su amor era real, verdadero y trascendental. Los rumores de romance se intensificaron exponencialmente, alimentados por la innegable y evidente química que existía entre ellos y por la esperanza latente de los fans de ver su cuento de hadas hecho realidad, un final de película hollywoodense con pétalos de rosa y fuegos artificiales. Sin embargo, a pesar de las constantes y persistentes especulaciones, Can y Demet, con una astucia digna de un maestro del ajedrez, siempre mantuvieron su relación en un terreno ambiguo, nebuloso y convenientemente confuso.
Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance. Se limitaban a repetir, como un mantra, que eran buenos amigos, que se querían mucho y que disfrutaban enormemente trabajando juntos. Una respuesta que, si bien no satisfacía la voraz curiosidad de los fans, les daba a entender, sutilmente, que algo más allá de la amistad, podría estar sucediendo entre ellos. La ambigüedad es el mejor ingrediente para el chisme. Pero, como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, la magia, la fantasía y el romance no duran para siempre. Después del final de Erkencis, Can y Demet, como dos aves migratorias, tomaron caminos separados. Can, con ambiciones de conquistar nuevos horizontes, se mudó a Italia para seguir su carrera actoral, persiguiendo el sueño de convertirse en una estrella internacional. Demet, por su parte, se enfocó en otros proyectos en Turquía, consolidando su carrera y explorando nuevas facetas artísticas. La distancia física a las diferentes prioridades profesionales y el paso del tiempo hicieron que su relación, sea cual sea la naturaleza que haya tenido, se enfriara gradualmente, hasta convertirse en una brasa casi extinguida. Durante los últimos años, ambos han seguido con sus vidas, labrando sus propios caminos y cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales. Y por supuesto, como es natural, ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas. Can protagonizó un romance muy mediático, apasionado y tormentoso con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que acaparó portadas y titulares en toda Europa. Incluso llegaron a comprometerse en matrimonio, pero, lamentablemente, la relación terminó abruptamente, dejando a todos boquiabiertos y con el corazón roto. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, una celebración fastuosa y opulenta que fue cubierta por todos los medios turcos, desde los programas de chismes hasta los noticieros más serios. Sin embargo, este matrimonio, para sorpresa de muchos, también llegó a su fin hace poco, dejando un vacío en el corazón de sus fans y abriendo la puerta a nuevas especulaciones. Y aquí, mis chismosos, es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama da un giro inesperado y donde el drama alcanza su punto álgido. Después de un tiempo considerable distanciados, de caminos separados y de vidas paralelas, Can y Demet han vuelto a coincidir. Se han visto en eventos públicos, han intercambiado mensajes sutiles y enigmáticos en redes sociales, y según algunos rumores que circulan en los círculos más exclusivos de la farándula turca, han tenido encuentros privados. Y es precisamente esta cercanía renovada, esta reconexión inesperada, la que ha despertado nuevamente la esperanza, la ilusión y la fe inquebrantable de los fans de verlos juntos nuevamente. El amor es eterno. La noticia que ha sacudido las redes sociales, el bombazo informativo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, es precisamente la confirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir han retomado el contacto y están pasando tiempo juntos. No se sabe con certeza qué tipo de relación tienen en este momento. Son simplemente amigos que se han reencontrado después de mucho tiempo y que están reviviendo viejos recuerdos. ¿O hay algo más que una simple amistad platónica? Las especulaciones, como ya se imaginarán, están a la orden del día. Elucubraciones, teorías y rumores para todos los gustos. Algunos, los más optimistas y románticos, dicen que están trabajando en un nuevo proyecto juntos, una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, lo que explicaría sus recientes encuentros y su renovada cercanía. Otros, los más soñadores e idealistas, creen que el amor ha resurgido entre ellos como un ave fénix, renaciendo de las cenizas del pasado, y que están dándose una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y por supuesto, no faltan los más cínicos y desconfiados, los que piensan que todo es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación, atraer atención mediática y aumentar su popularidad. El negocio es el negocio. Lo cierto, mis chismosos, es que por el momento, no hay nada confirmado. Can y Demet, fieles a su estilo enigmático, no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Todo se basa en rumores, especulaciones, filtraciones y en el análisis exhaustivo y minucioso de sus redes sociales. Pero como bien sabemos los que nos movemos en este mundillo, en el mundo del espectáculo, donde hay humo siempre hay fuego. Y un fuego abrasador. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa, mis queridos, es la pregunta del millón. Personalmente creo que es importante ser cautelosos, mantener la calma y no dejarnos llevar por la emoción desbordada.
Es muy posible que solo sean amigos que han retomado el contacto después de mucho tiempo, que se estén apoyando mutuamente en momentos difíciles o que estén planeando un nuevo proyecto juntos. Pero también es posible, no lo podemos descartar, que haya algo más profundo, algo más significativo y que el amor haya vuelto a tocar a sus puertas. Cupido nunca descansa. No podemos negar, ni siquiera intentarlo, que la química entre ellos es innegable. Su conexión en la pantalla era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla. Y aunque hayan pasado varios años, es evidente que todavía existe un cariño, una admiración mutua y un respeto profundo entre ellos. Si realmente han decidido darse una segunda oportunidad, si han decidido apostar nuevamente por el amor, me parece genial. Se merecen ser felices y si encuentran la felicidad juntos, bien por ellos. ¡Que viva el amor! Por supuesto, también hay que tener en cuenta que ambos han pasado por experiencias difíciles en el amor. Tanto Can como Demet han sufrido desilusiones amorosas, han tenido que lidiar con la presión mediática en sus relaciones sentimentales y han aprendido valiosas lecciones en el camino. Es comprensible, por lo tanto, que quieran ser discretos, cautelosos y proteger su intimidad a toda costa. En cualquier caso, mis chismosos, creo que lo más importante es respetar su decisión, sea cual sea, y darles el espacio que necesitan para que puedan construir su relación de la manera que les parezca mejor. Ya sea que decidan ser solo amigos, compañeros de trabajo, amantes secretos o algo más, lo fundamental es que sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón. ¿Y ustedes, mis fieles seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet han vuelto a encender la llama del amor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo protagonizando un romance de ensueño? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que cada uno encuentre la felicidad por su lado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por saber qué piensan. En resumen, mis amores, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir están pasando tiempo juntos ha revolucionado las redes sociales, ha incendiado los foros de fans y ha despertado nuevamente la esperanza de verlos juntos. Si bien no hay nada confirmado, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas están a la orden del día. Solo el tiempo, ese gran juez, dirá si su relación es solo una amistad, un nuevo proyecto profesional o algo más. Mis amores, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan informado y que se hayan reído tanto como yo. Ya saben que me encanta compartir con ustedes todas las novedades, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo de la farándula turca. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó el vídeo, si disfrutaron del chisme y si se entretuvieron con mis ocurrencias, por favor, denle like y compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos los amantes de la farándula turca. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido aún más explosivo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto, qué les parece la noticia de Can y Demet y qué esperan de su relación. Los leo absolutamente a todos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos empedernidos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan por nada del mundo. Adiós.